Hola, hola amantes de las letras. Bienvenidos una vez más a El Jardín de las Letras, Hola. donde nos sumergimos en las ideas que han moldeado nuestro mundo. Hoy, Claro. hoy vamos a explorar la vida y obra de una figura que, digamos, no le tenía miedo a nada. Hablamos de Diógenes de Sinope, Ajá. mejor conocido como el perro. Un personaje sin duda fascinante. Un filósofo griego que desafió las convenciones de su época. De una forma, digamos, bastante peculiar. Y es que este apodo del perro no era solo una casualidad, era toda una declaración de principios. ¿Por qué crees que Diógenes eligió identificarse con un perro? Buena pregunta. Mucho. Para entenderlo, tenemos que ponernos en contexto. Diógenes veía en los perros una autenticidad que los humanos con nuestras normas y pretensiones habíamos perdido. Los perros viven en el presente sin preocuparse por el qué dirán, ¿no te parece? Es verdad. Y vaya que Diógenes lo demostró. Se dice que vivía en un barril que mendigaba por las calles, que no le importaba hacer sus necesidades en público. Imagínate el escándalo en la Atenas de aquella época. Imagínate, pero ojo, no eran actos de locura, sino una crítica a la sociedad ateniense. Eran acciones provocadoras, Ya. con un propósito. A través de la naideia, que significa desvergüenza, buscaba exponer la hipocresía de sus contemporáneos. O sea que la desfachatez era un arma para Diógenes. Exactamente, era una forma de romper con las normas sociales y mostrar la artificialidad de lo que se consideraba civilizado. Piénsalo así. Si la sociedad te impone normas absurdas, ¿qué mejor forma de rebelarte que vivir sin vergüenza como un perro? Me encanta la analogía. Y hablando de rebeldía, ¿qué me dices de la famosa anécdota con Alejandro Magno? Se dice que cuando el emperador le ofreció cumplirle cualquier deseo, Diógenes le pidió que se quitara de en medio porque le estaba tapando el sol. ¡Qué valor! Esa anécdota es un ejemplo perfecto de la parresia, otro concepto clave en la filosofía de Diógenes. La parresia es la libertad de expresión, la capacidad de decir la verdad sin miedo a las consecuencias, incluso al poder. O sea, decir las cosas sin pelos en la lengua, como un perro que ladra cuando algo no le gusta. Pero, ¿cómo se conecta esto con la filosofía de Diógenes en un sentido más amplio? ¿De qué se trata el cinismo? El cinismo, como lo practicaba Diógenes, era una filosofía que buscaba la felicidad a través de la virtud, pero una virtud que se alejaba de las convenciones sociales. Los cínicos creían que la verdadera felicidad residía en vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que llamaban physis, y en rechazar las normas impuestas por la sociedad, el nomos. Espera, necesito procesar esto. Me está diciendo que la clave de la felicidad, según Diógenes, era vivir como un perro. En cierto modo, sí. bueno. Se trataba de liberarse de las ataduras del materialismo, del estatus social, de las falsas necesidades que nos inventamos. Ajá. Los cínicos buscaban la autarquía, la autosuficiencia. ¿Para qué necesitas un palacio si puedes vivir feliz en un barril? Claro, la libertad que da no tener nada que perder. Me imagino a Diógenes riñéndose de todos esos atenienses que se desvivían por acumular riquezas y poder. Pero esta idea de vivir como un perro no lo convertía en una especie de salvaje. Esa es una pregunta interesante. Algunos lo veían como un loco, un vagabundo, un peligro para la sociedad. Pero otros lo veían como un sabio, un modelo de virtud, un ser humano que había alcanzado la verdadera libertad. De hecho, algunos incluso lo comparaban con un dios. Es fascinante cómo una figura tan controvertida puede generar tantas interpretaciones. Y creo que eso es lo que lo hace tan relevante incluso hoy en día. Totalmente. Diógenes nos desafía a cuestionar lo que realmente importa en la vida, a mirar más allá de las apariencias, a buscar la felicidad en lugares inesperados. Y hablando de cuestionar lo que importa, ¿qué me dices de la idea de que Diógenes se consideraba un ciudadano del mundo? El cosmopolites. Diógenes no se identificaba con ninguna ciudad o estado en particular. Él se veía a sí mismo como un ciudadano del mundo libre de las fronteras y las divisiones que nos separan. Una idea muy adelantada para su época, ¿no crees? Sin duda. Diógenes rompía con el nacionalismo y el tribalismo que eran tan comunes en la Grecia antigua. Para él, todos los seres humanos éramos iguales independientemente de nuestro origen o nuestras creencias. Wow, realmente era un revolucionario. Y creo que hemos apenas arañado la superficie de su pensamiento. Tienes razón. Aún nos queda mucho por explorar. Exacto. En la siguiente parte de este viaje, por el Jardín de las Letras, vamos a profundizar en algunos aspectos clave del cinismo. Analizaremos algunas de las anécdotas más famosas de Diógenes y, lo más importante, trataremos de entender qué podemos aprender de él en el siglo XXI. Me parece un plan perfecto. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre Diógenes, me parece importante entender el contexto social en el que se desarrolló su filosofía. Atenas en el siglo IV AC no era precisamente un paraíso de igualdad y justicia. Es cierto. Hablamos de una sociedad donde la riqueza, el estatus social y el poder político eran valores muy importantes.
¿Cómo crees que este ambiente influyó en el surgimiento del cinismo? El cinismo fue en gran medida una reacción a esa crisis de valores. Los cínicos rechazaban el materialismo, la búsqueda desenfrenada de poder y la superficialidad que veían a su alrededor. Para ellos, Atenas se había alejado de la virtud de la física de la vida natural. Y en este contexto, ¿cómo encajaba la figura de Diógenes? Porque digamos que no era precisamente un ciudadano modelo. Para nada. Diógenes era un provocador nato. Sus acciones como vivir en un barril o mendigar en la calle eran una forma de crítica social. Él buscaba despertar las conciencias, hacer que la gente se cuestionara sus prioridades. Cuestionar las prioridades. Eso me recuerda la historia de cuando Diógenes en pleno día y con una lámpara encendida buscaba un hombre honesto por las calles de Atenas. ¿Qué opinas de esta anécdota? Es una imagen muy poderosa, ¿no crees? Sí. Diógenes utilizaba la ironía para evidenciar la falta de honestidad y virtud que veía en la sociedad ateniense. Para él, un hombre honesto era alguien que vivía de acuerdo con la naturaleza, con la fisis, y no con las normas artificiales del nomos. O sea que más que buscar a una persona en particular, Diógenes estaba buscando una forma de vida, ¿verdad? Una vida más auténtica, más libre, más en sintonía con la naturaleza. Exacto. Y esta búsqueda lo llevaba a desafiar las convenciones sociales de una forma radical. Recuerda que para Diógenes la naidea, la desvergüenza, era una herramienta fundamental. Él no tenía miedo de romper con las yomas de actuar de forma incorrecta, si eso le permitía exponer la hipocresía de la sociedad. Y no solo eso, sino que también era un maestro de la parresia, de decir la verdad sin pelos en la lengua. Ya mencionamos la anécdota con Alejandro Magno, pero hay muchas otras historias que muestran su valentía para enfrentar a los poderosos. Sí, Diógenes no se callaba ante nadie. Para él la verdad era más importante que el poder o el estatus social. Y esta actitud sin duda le ganó muchos enemigos, pero también lo convirtió en un referente para aquellos que buscaban una vida más libre y auténtica. Una vida libre de las ataduras del materialismo, del ego, de las falsas necesidades. ¿Crees que esa era la esencia del cinismo? En gran parte sí. Los cínicos buscaban la felicidad a través de la virtud, pero una virtud que se basaba en la autosuficiencia, en la autarquía. Para ellos, la verdadera libertad residía en no depender de nada ni de nadie, en estar por encima de las cosas materiales y de las convenciones sociales. Y en este sentido, ¿qué opinas de la idea de que Diógenes se consideraba un ciudadano del mundo, un cosmopolites? ¿Cómo se conectaba esta idea con su filosofía? Es una pregunta muy interesante. Para Diógenes, las fronteras y las divisiones entre ciudades o estados eran absurdas. Él se veía a sí mismo como un ciudadano del mundo, parte de una comunidad universal que veía más allá de las diferencias culturales o políticas. O sea que en cierto modo Diógenes se anticipaba a ideas que serían centrales para el cosmopolitismo moderno, es decir, la idea de que todos somos ciudadanos del mundo, que compartimos un destino común y que debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor. Exacto. Y esta visión universalista se conectaba con su rechazo a la autoridad, a las jerarquías y a las estructuras de poder. Diógenes no creía en la necesidad de un Estado o un gobierno para organizar la vida social. Para él, la verdadera libertad residía en la autonomía individual, en la capacidad de cada persona para vivir de acuerdo con su propia conciencia. Es fascinante cómo las ideas de un filósofo que vivió hace más de 2000 años pueden resonar tanto en el mundo actual. Y es que al final las preguntas que se hacía Diógenes siguen siendo vigentes. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos vivir una vida auténtica? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Sin duda. Diógenes nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad por nosotros mismos, a no conformarnos con las respuestas fáciles o las normas preestablecidas. Y hablando de cuestionar las normas, creo que es hora de analizar algunas de las anécdotas más famosas de Diógenes, esas historias que lo han convertido en un personaje casi mítico. Me parece una excelente idea. En la próxima parte de nuestro viaje por el Jardín de las Letras, vamos a explorar la faceta más legendaria de Diógenes, esa que ha inspirado a artistas, escritores y pensadores a lo largo de la historia. No se lo pierdan. Y regresamos al Jardín de las Letras para seguir desenterrando la sabiduría o la locura de Diógenes. En esta parte final, vamos a explorar su lado más legendario, el que lo ha convertido en un personaje que trasciende la historia de la filosofía. Así es, Diógenes no solo fue un filósofo, sino también un personaje fascinante cuyas anécdotas y ocurrencias lo han transformado en un símbolo universal de la rebeldía de la crítica social y la búsqueda de la verdad. Exacto. Es como si su vida misma fuera una performance, una crítica constante a las normas y los valores de su época. Y hay tantas historias increíbles sobre él. ¿Cuáles dirías que son las que mejor capturan esa esencia casi mítica de Diógenes? Bueno, ya hemos mencionado algunas como su encuentro con Alejandro Magno o su costumbre de vivir en un barril. Ajá. Pero una de las más icónicas sin duda es la del hombre honesto. Ah, sí. La imagen de Diógenes recorriendo las calles de Atenas en pleno día con una lámpara encendida buscando a un hombre honesto.
Es una imagen que ha inspirado a artistas y pensadores durante siglos. Imagínate la escena. La gente pasando ocupada en sus asuntos y de repente se encuentran con este filósofo excéntrico con una lámpara en la mano buscando algo que parece imposible de encontrar. Es que la imagen en sí misma es una provocación, ¿no? ¿Qué crees que buscaba realmente Diógenes con esa acción? En realidad, no buscaba a una persona específica, sino que utilizaba la ironía para denunciar la falta de honestidad y virtud que veía en la sociedad. Para él, un hombre honesto era alguien que vivía de acuerdo con la naturaleza, con la physis, y no con las convenciones sociales o el nomos. Es decir, que la lámpara no era para iluminar la calle, sino para iluminar las conciencias. Exactamente. Diógenes utilizaba la provocación para hacer que la gente se cuestionara sus propias vidas, sus valores, sus prioridades. Y creo que esa es una de las razones por las que su figura ha resonado tanto a lo largo de la historia. Totalmente. Es como si nos estuviera diciendo: despierten, abran los ojos, no se conformen con lo que les dicen, busquen la verdad por ustedes mismos. Y no solo eso, sino que también nos invita a vivir con autenticidad, sin máscaras, sin pretensiones. A ser nosotros mismos incluso, si eso significa ir en contra de la corriente. Como él, que no tenía miedo de romper las normas de vivir de una forma que muchos consideraban escandalosa. Recuerda que para Diógenes la neidea, la desvergüenza, era una virtud. Él no se avergonzaba de sus necesidades, de sus deseos, de su forma de vida. Y eso en una sociedad tan rígida como la ateniense era una verdadera revolución. Y hablando de revolución, ¿qué me dices de su rechazo al poder y a la riqueza? La anécdota con Alejandro Magno es un ejemplo perfecto de esto. Sí, esa anécdota es muy reveladora. Cuando Alejandro en la cima de su poder le ofrece a Diógenes cumplirle cualquier deseo, le pide que se aparte porque le está tapando el sol. ¡Qué respuesta tan genial! Es como si le estuviera diciendo: no necesito nada de ti, tu poder y tu riqueza no me impresionan. Exacto. Para Diógenes, la verdadera libertad no reside en el poder o la riqueza, sino en la independencia. En la autosuficiencia, la capacidad de vivir de acuerdo con la propia conciencia. Y esta idea sin duda lo convierte en un personaje muy atractivo para aquellos que buscan alternativas al sistema, a las estructuras de poder, a las normas sociales. Sin duda, Diógenes es un símbolo de la rebeldía, del inconformismo, de la búsqueda de una vida más auténtica y libre. Y creo que su mensaje sigue siendo relevante en el mundo actual, un mundo dominado por el consumismo, la competencia y la búsqueda del éxito a cualquier precio. Es como si Diógenes nos estuviera diciendo: no se dejen engañar por las apariencias. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en la virtud, en la libertad, en la vida simple. Y en la conexión con la naturaleza no lo olvidemos. Para Diógenes, la physis era la fuente de la sabiduría y la felicidad. Él creía que debíamos vivir en armonía con el mundo natural y no en contra de él. Una idea que hoy en día cobra más fuerza que nunca con la crisis ambiental que estamos viviendo. Quizás Diógenes tenía razón. Necesitamos volver a la naturaleza, a lo esencial, para encontrar el equilibrio que hemos perdido. Es una posibilidad sin duda. Y creo que ese es el gran legado de Diógenes. Nos invita a cuestionar, a reflexionar, a buscar nuestro propio camino. Y a no tener miedo de ser diferentes, de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Exactamente. Cuando creo que hemos llegado al final de este viaje por la vida y obra de Diógenes el Perro. Una figura fascinante, provocadora, contradictoria, pero sobre todo un filósofo que nos invita a pensar, a cuestionar y a buscar la verdad por nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en el Jardín de las Letras. Esperamos que esta inmersión en el mundo de Diógenes les haya inspirado a seguir explorando las ideas que han moldeado nuestro mundo. Hasta la próxima.